Good afternoon. I will speak in Spanish because I don't want to use the most used language in the world, which is the broken English. Y voy a empezar por decir algo que siempre se dice en España, donde viví 40 años, cuando se habla después de almuerzo. Les ruego a los que se vayan que no hagan ruido para que no se despierten a los que se quedan. Bueno, con mucho gusto voy a presentar a Rosa María Payá, que es una joven mujer extraordinariamente activa en la lucha por los derechos humanos y por los derechos civiles de los cubanos, y a partir de ahí, pues todos las personas que van a participar se van a presentar ellos mismos. Rosa María, por favor. Muchas gracias, Carlos. Para mí un gusto estar con todos ustedes y un honor ser presentada por ti. El pueblo cubano continúa viviendo una de las crisis más importantes a nivel político, a nivel económico, a nivel social y, por supuesto, a partir de la falta de derechos humanos en la que está sumido. Y esto ocurre después del cambio de política de los Estados Unidos del año 2014, ocurre después de la superación de la política de posesión común que tenía la Unión Europea. Ocurre después de que varios estados en el continente y alrededor del mundo perdonaran la deuda que el gobierno cubano sostiene con todos ellos. Ocurre después de los cientos de miles de barriles de petróleo que el gobierno chavista le ha regalado al régimen cubano. ¿Por qué? Ocurre porque simplemente la razón de la crisis económica, política y social que vive mi país hace 60 años no está en el mundo, no está en los Estados Unidos ni está en Europa, está en un régimen totalitario que ha mantenido subyugado al pueblo cubano sin la más mínima capacidad de autogestión, precisamente porque ha secuestrado todos sus derechos, forzando a un pueblo a la miseria, contando en su récord con alrededor, si no más, de 100.000 prisioneros políticos en 60 años, al menos 6.000 asesinatos extrajudiciales, uno de ellos, mi padre, Osvaldo Payá, que es premio Sájarov del Parlamento Europeo, asesinado hace 5 años en una carretera cubana, y por supuesto también después de la sistemática del forzar sistemáticamente al pueblo cubano a vivir en la pobreza. Una vez más, es el régimen cubano el culpable, pero es también el régimen cubano a quien deberíamos ver a la hora de buscar una solución, no porque el régimen sea la referencia, sino porque el régimen es el problema. Y quisiera hablar muy brevemente de cuál es el marco legal y cuál es la coyuntura que estamos viviendo los cubanos en este momento. Raúl Castro, que heredó el poder de su hermano de manera dinástica, que jamás ha sido escogido por los ciudadanos cubanos, Raúl Castro ha anunciado que se retirará del Consejo de Ministros de Cuba el próximo 24 de febrero. Raúl Castro no ha dicho que se irá de la presidencia del Partido Comunista, pero los cubanos y el resto del mundo tenemos dentro de 5 meses una oportunidad quizás sin precedentes en 60 años de totalitarismo de decirle a ese régimen que no va a ocurrir con impunidad, que no es Raúl Castro quien va a decidir el futuro de los cubanos. Y para eso la respuesta es muy simple, la respuesta digamos que es elemental, la inventó la democracia hace años y se trata de las elecciones, se trata del voto popular, se trata de que sean los cubanos quienes decidan su futuro y no Raúl Castro, como pretende y como parece ser el plan del régimen para dentro de 5 meses. Y yo quisiera
aprovechar esta oportunidad de dirigirme a todos ustedes, de dirigirme a los amigos que me acompañan en el panel para ser muy clara en cuanto a qué es lo que los cubanos necesitamos. Por supuesto que necesitamos solidaridad internacional, por supuesto que necesitamos que las voces del mundo se alcen, por supuesto que necesitamos que se condicionen a ese régimen a cumplir la voluntad de los cubanos, pero con una petición muy clara. Y esa petición es que sean los cubanos quienes decidan, que seamos los cubanos quienes decidamos el sistema para nuestro país. Y no como ocurre ahora, y ocurre no solamente por la fuerza del régimen cubano, ocurre no solamente a partir de la violencia de los funcionarios del régimen, ocurre también a partir de la ley cubana, porque ellos también estudiaron las transiciones y cerraron la Constitución de tal manera que el sistema político, económico y social en Cuba es irrevocable. Y yo me temo que eso es lo que quieren hacer en Venezuela con la constituyente. E irrevocable significa que el sistema de Partido Único Comunista, con el Partido Único Comunista como el ente rector de la sociedad en Cuba, por constitución no se puede cambiar. Pero por supuesto que ni tan siquiera la Constitución debe estar por encima de la voluntad soberana del pueblo. Y como la voluntad soberana del pueblo es de cambio, nosotros le pedimos a la comunidad internacional que nos acompañen en esos cambios. Y no se lo pedimos solamente porque es lo honesto y lo decente hacer. No se lo pedimos solamente porque ya es hora de que los cubanos sean libres. Se los pedimos porque nos parece que para la comunidad internacional, desde Estados Unidos hasta Venezuela, desde Europa hasta Corea del Sur, para la comunidad internacional es importante también Cuba democrática, es importante también la libertad de nuestro país. Estamos hablando de un régimen considerado como la cuarta amenaza de espionaje para los Estados Unidos. Estamos hablando de un régimen que envió un barco con armas a Norcorea, según fue interceptado en el canal de Panamá. Estamos hablando de un régimen que ha ayudado a instalar el chavismo y a venderlo en el resto de la región. Estamos hablando de un régimen que constituye una amenaza no solamente para los cubanos y para los venezolanos, constituye una amenaza para la estabilidad y para la seguridad de nuestro continente. Y desde esa visión y desde ese enfoque es que los cubanos nos atrevemos a decirles: acompáñennos en nuestra lucha y apoyen también el derecho que como nación tenemos a decidir nuestro futuro. Muchas gracias.